pieza se titula ¿Qué medimos y para qué? ¿Qué y para qué? Metodologías e indicadores para el seguimiento de decisiones internacionales. Presentaré a nuestra primera ponente, la profesora Courtney Hillebreck. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin-Madison, profesora de la Universidad de Nebraska y especialista en Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Derecho Internacional. Su principal interés es la comprensión de la conexión causal entre la política interna y la gobernanza internacional de los derechos humanos. Fue presidenta de la sección de Derechos Humanos de la Asociación de Estudios Internacionales y miembro fundador y del Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de Derechos Humanos. Así que, pues, le damos la bienvenida y la palabra. Bienvenida, profesora. So I'm going to talk about measuring compliance and implementation, and note that I use both of those words with international court decisions. And I'm going to talk a little bit too about quasi-judicial bodies and how we think about and measure compliance and implementations with their recommendations. So what I'll present to you today really represents over a decade's worth of thinking about how we measure compliance with international adjudication. Del cumplimiento y la eficacia en sí, como ya lo mencionó Catherine anteriormente. Voy a platicar con ustedes sobre los métodos para medir el cumplimiento de transparencia con iniciativa en estas mediciones para lograr emitir las resoluciones de entes de Administración de Justicia Internacional, entre otras. Como prefacio o preámbulo aquí, creo que es muy importante reconocer que sobre la legitimidad o todo lo que es administración de justicia después de la Segunda Guerra Mundial en el proteccionismo de derechos humanos. Después de este tiempo hay democratización y hay exigencias de los gobiernos o naciones. Después de la ratificación de tratados y convenciones, los países reciben recomendaciones de entes internacionales. Ustedes lo saben, reciben recomendaciones de distintas instituciones o aparatos. Hay emisión de resoluciones, de jurisprudencia, del sistema interamericano y otros. Y hay traslape o hay analogía entre uno y otro. Los derechos humanos y la judicialización de las causas posibilitan que visualicemos qué tan burocrático es el sistema interamericano. Esta mañana escuché a través del doctor Soldano que tenemos que estar en cumplimiento y acatar las recomendaciones o las resoluciones del aparato interamericano, entre otros. Cuando hablo de las emitidas recomendaciones, pienso en aquellas recomendaciones o decisiones o resoluciones. Y quiero marcar la diferencia entre lo que es una recomendación, que no es obligatorio, y una sentencia que tiene una obligatoriedad de ejecutar lo que se emite en la resolución. Como les digo, soy experta en materia de ciencias políticas, no soy abogada, pero ¿qué es una recomendación? Cuando se emiten recomendaciones es la interacción entre los entes internacionales y el gobierno después de haber sido ratificadores de los tratados internacionales. Yo estudié durante mi doctorado la obsesión de distintos entes con el tema del cumplimiento con la ley. En esa temporalidad quiero explicar qué pasa con una institución de Defensoría de Derechos Humanos, los gobiernos, décadas después. Cuando se emiten recomendaciones son los vehículos o instrumentos a través de los cuales los entes internacionales pueden observar qué pasa con la práctica de la Defensoría de Derechos Humanos. Hay recursos de petición con el sistema europeo, interamericano y otros africanos. Hay cuerpos que nos posibilitan resarcir los daños cometidos por los países, ¿no? Y que estamos en esta materia. La siguiente pregunta sería importante para lograr continuar este diálogo durante nuestro día. ¿Cómo medimos las cosas para evaluar el cumplimiento y la implementación de las recomendaciones internacionales? Tal vez no es tan claro el tema del cumplimiento, que es multifacético. Nosotros, para evaluar el cumplimiento,
es multifacético y entonces tendríamos que realmente adentrarnos en materia. Cuando pienso en tipos o géneros y obtener datos cuantitativos de derechos humanos y su defensoría, los datos nos quedan cortos. Queremos dar respuesta al tema de si estamos cumplimiento y hasta dónde, como ya lo dijo Catherine. No estamos nada más analizando la práctica de defensoría de derechos humanos a escala global. Ahorita me quiero concentrar en el cumplimiento y acatar las recomendaciones de estos entes y analizar los subelementos que son parte del cuerpo de una resolución. Hay indicadores como SIRI, PTS. Con esos indicadores no es suficiente. Copilar datos es muy importante en la correlación a derechos humanos, que no nos comunican del todo lo que está pasando para medir el cumplimiento. Hay varias instituciones que miden hasta el padrón, los comicios, las votaciones, pero con esos datos no podemos precisar qué tanto cumplimiento se logra, qué tanta transparencia se logra. ¿Cómo podemos medir el cumplimiento y la implementación de lo medido? Bueno, hay que trabajar con las instituciones y con ese enfoque podemos trabajar en alianza con instituciones para obtener bases de datos, para medir el cumplimiento en el sistema europeo o en el sistema interamericano, con las cortes. A veces los datos no son constantes o tan fidedignos, entonces hay que apalancar, medir con una metodología para ver si hay un cumplimiento parcial o qué grado de cumplimiento existe. Podemos obtener datos para poder entender qué pasa con las tonalidades en las mediciones. Hay que ver si las tipologías son de gran ayuda, si queremos evaluar el nivel de cumplimiento o eficacia en las resoluciones, pues tendremos que estudiar los componentes, elementos y los subcomponentes. ¿Cómo podemos hacerlo así? Hay un por qué hacemos las cosas y para qué. Hay que medir el cumplimiento y su eficacia, porque entre más confiables sean los datos para medir, nos facilitan el trabajo, porque hay, todo tiene su orden, sin señalar a aquellos gobiernos que cumplieron parcialmente con una resolución o recomendación. Tenemos nuestros mandatos y los mandatos tienen significados diversos. Segundo punto, cuando se adjudican recursos o un presupuesto, alguien ya mencionó sobre la crisis que enfrentó el aparato interamericano en el 2016 después de una enmienda, y también fue una crisis de presupuesto. Si no sabemos en dónde están los problemas de cumplimiento, no podemos adjudicar y llevar al ejercicio el recurso adecuadamente. Con estos datos o mediciones podemos identificar las mejores prácticas. Pensemos en sentido práctico cómo vamos a utilizar las métricas. También hay que ver cómo las métricas también nos posibilitan ver qué pasó con los coejosos, qué pasa con lo que se devela para medir quién acató las recomendaciones o no. Cuando estamos en estas vías, tenemos que estudiar de manera empírica lo que pasa en las sociedades y los objetivos que tienen las instituciones defensoras de derechos humanos es mejorar la administración de justicia para defender los derechos humanos. Hay que ver si las naciones acataron las recomendaciones, es parte de los instrumentos que utilizamos para evaluar como parte de las preguntas fundamentales. Mi primer intento para medir y conceptualizar el cumplimiento, la eficacia, es parte de mi tesis doctoral, que es parte de mi primer libro. También en ese proyecto lo que yo traté de hacer es generar la tipología, una lista de tipos para correlacionarlos a las sentencias de las cortes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo europeo, y durante la sesión de preguntas y respuestas podemos ver cómo hay distintas funciones del Poder Judicial para medir cumplimiento y los procesos o lo procedimental de los estados tiene sus similitudes. Por eso generamos una fuente de datos de las cortes y esa base de datos no ha sido actualizada. Hubo una petición de varios colegiados que quieren actualizar el paquete de datos o la base de datos, y si quieren incrementar o robustecer sus bases de datos, yo estoy ahí para ustedes. Hay gente que les pido que busquen y que analicen nuestro sitio web con base de datos. Me encantaría. Con esta base de datos queremos entender qué pasa con el cumplimiento, la eficacia a
la carta, por decirlo así. En el sistema interamericano, algunos países toman decisiones y tienen sus mandatos. Analizamos más de 20 mandatos en el sistema interamericano para los países. Queremos que los gobiernos sean proveedores de servicios en el sector salud. Tal vez, ¿qué pasa si encontramos, por ejemplo, osamentas en un lugar específico y se tiene que indagar más, pero hay que cumplir las recomendaciones? Hay que ver si se tomaron las medidas y se vieron las cosas para que no hubiera un incumplimiento repetitivo, reiterado. Entonces, los datos que yo he obtenido nos posibilitan realmente con escrutinio seleccionar las causas a medir. Aquí hay que ver el sistema interamericano de justicia y el europeo. Analizan estos sistemas los países causa por causa, carpeta por carpeta, los categorizan, hay casos análogos y dentro de ese listado vemos qué correlación con la ley, los mandatos se da para poder distribuir en nuestras gráficas los puntos. Observo los datos que obtuvimos y se categorizan, se tipifican por tipos y hay una caracterización transparente. Entonces, la tipología de las causas están ahí. La primera categoría que tengo en la base de datos es el resarcimiento, lo reparatorio, y se correlaciona con lo que ya es evidente. El siguiente punto a medir son lo simbólico de las emisiones o resoluciones, recomendaciones del sistema interamericano, que hayan disculpas públicas por los delitos cometidos, la responsabilidad, atribución o fincar responsabilidad en juicios, algunos que se sobreseen y que se tienen que llevar otra vez ante las cortes, quién es el perpetrador, quién es el responsable, a quién se le atribuye, y también el proceso cuando no hay un juicio justo, cuando hay un sobreseimiento, una negación vemos las mediciones. 9.9% de todos los casos se han estudiado en el sistema italiano de administración de justicia. A veces quien es el sujeto activo de la comisión del delito está ahí, que nos ha llevado a justicia. Entonces hay que ver cómo con un mejorado enfoque podemos trabajar mejor. Hay nuevas instituciones medidas, nuevas leyes generales, se genera esta ley para evitar que el delito se cometa reiteradas veces. Hay análisis del cumplimiento y las medidas individuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el resarcimiento posibilita o que una persona vaya a la universidad o que se reinstale una persona que ha sido despedida injustificadamente en su trabajo? Vean esta matriz. Vemos qué pasó con cada país, quién resarció el daño, cuánto fue el monto, las mediciones de que si hay un primo delincuente, que no se repita el delito. De esto es tema que me encanta dialogar. Y si alguien quiere ayudarnos también para actualizar los datos, ahí estamos. Cuando empecé a reflexionar sobre el cumplimiento, la eficacia, yo pensé como en un diseño específico. Es parte de la medición del proceso y hay pasos que nos llevan efectivamente como países a recibir la recomendación mandato y la ejecución de la orden. Miren, en mi paquete de datos o en mis gráficas a veces no abarcamos algunos temas. Nos comunicamos con John Hageland, recibimos recursos de un ente científico de investigación de Estados Unidos para medir las recomendaciones de estos aparatos. Y de manera simultánea, en el alcance del estudio, vimos qué pasó con la Corte Europea y la Defensoría de Derechos Humanos. Estamos viendo UPR para analizar periódicamente con cierta frecuencia lo que está pasando con el comité constituido para evitar la discriminación que vimos las mujeres. En este estudio analizamos el sistema europeo, la violencia en contra de las mujeres, la equidad de la paga y estos temas que impactan al planeta. Me gustaría que mi estudio también se realizara en Latinoamérica y en otras economías. Tenemos más de 2,000 recomendaciones como parte de la codificación del estudio en cuestión o que tengo aquí. Me encantaría seguir trabajando con ustedes y desarrollar otras herramientas para medir estos datos, pero todo esto que les menciono y que ven en pantalla es de dominio público. El alcance del estudio, que data del 2007 al 2016, arrancamos el estudio en el 2007 porque eso es parte del proceso temporal de enmienda de las Naciones Unidas, del UPR y otras agencias globales. Vemos las recomendaciones que emanan de estos entes y medimos, y cuando
cuantificamos las recomendaciones. Analizamos a los intervinientes en distintas economías y estaban apabullados por tantas recomendaciones. Vean en Turquía cuántas recomendaciones de estos entes globales puede procesar Turquía, por ejemplo. Cuando hablo con el alto comisionado en Suiza, vemos que tenemos 70 juntas calendarizadas para sesionar y tratar de cuantificar matemáticamente todo lo que se sesiona y se debate con distintos intervinientes es muy complejo. Con todo este esfuerzo del aparato de ese nivel, tenemos que redoblarlo. Hemos creado 2 bases de datos en el estudio. Tenemos la base digital de datos para las mujeres y en esa base de datos con precisión tenemos las tareas. Ahí tenemos, en ese estudio, todos los consejos de Europa fueron analizados, desde Andorra, Azerbaiyán. Entonces, estos consejos y la Unión Europea y otros países fueron parte. Ya les dije que estuvimos estudiando los casos de violencia en contra de las mujeres, derechos económicos. Cada recomendación que emana de estos entes se puede acatar. La Corte Europea de Derechos Humanos ha recomendado que Azerbaiyán enmiende la ley de custodia después de la disolución de vínculo matrimonial. Hay un listado de recomendaciones. CEDAR también emite recomendaciones para que Dinamarca, Países Bajos también proteja a las madres y a ciertos grupos adultos mayores y demás. Estamos generando un listado codificado con números. Este proyecto lo lidera un graduado y tenemos un proceso robusto de verificación entre estudiantes para que todos nos capacitemos. Y al último de todo este trabajo, lo que resultó fue esa base de datos con información sobre lo que vivimos las mujeres. Cuando hablo de eficacia y cumplimiento, me obligo a platicar sobre otras características que son parte de las sentencias de las cortes. Entonces hay características específicas como estudiosos de ciencias sociales, vemos lo extrínseco, lo endógeno y las violaciones en el cuerpo de esa resolución. En el primer paquete de datos tuvimos que dedicarle mucho tiempo a estudiar la naturaleza o el espíritu de las recomendaciones que emanan. Nos enfocamos en 2 elementos, estudiar la precisión y el tipo de acción a seguir. ¿Qué es lo que se le está pidiendo a una economía a través de una recomendación? Pero al gobierno o al Estado de la economía se le pide que se comunique con más frecuencia con el órgano llamado CIDA, ese organismo, para enfrentar los casos y estudiar los casos de violencia. Y hay muchos problemas de coordinación, de comunicación a nivel nacional que afectan el cumplimiento de esas recomendaciones. Lo primero que en lo que quiero profundizar es la precisión. Y la precisión en correlación al poder cumplir las recomendaciones o mandatos. Básicamente, con este estudio queremos saber qué tan acatadas son las resoluciones, les estamos dando margen a quienes tienen que ejecutar la sentencia o están siendo muy específicos. Estamos analizando hasta los patrones del cumplimiento con las recomendaciones, resoluciones. Tenemos una forma de codificar y hay planeación para los tipos de acciones a seguir. Aún así, si analizamos el sistema interamericano, hay varias acciones, pasos a seguir, lo que es el proceso después de que se emite en el sistema interamericano una resolución. Es diversa el tipo de estrategias de movilización para estudiar lo que pasa con la sociedad civil, la ciudadanía de cada país. Vemos las capacidades de cada gobierno, hay distintas partidas presupuestales en los aparatos de gobierno. Hay que ver sistemáticamente cómo medimos que los gobiernos estén en cumplimiento, los estados estén en cumplimiento con base en las resoluciones de esto internacional. Hay muchas acciones que ejecutar. Una vez que se codifican todos los datos, se listan, hay un padrón, pues digamos que eso es fácil, tipificar. Lo más difícil fue dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones u órdenes. Hay reportes generados de seguimiento de SIDA, hay frecuentes análisis a través de los comités que en sesión plenaria analizan cómo los gobiernos acataron la recomendación o sentencia por ley. En el sistema interamericano y nuestras cortes logramos simplificar este estudio porque logramos mejorar el trabajo. El interamericano trabaja mejor que el sistema europeo
europeo, como se ha medido hasta ahorita. Estos datos compilados son de gran impacto, tienen un significado, se ha generado con varios alumnos, varios estudiosos que están dedicados totalmente a esta base de datos. Hemos también hecho de dominio público varios documentos, y algo que impulsamos como parte del estudio fue analizar el cumplimiento conceptualmente desde el marco. Entonces, quiero dar un paso atrás y explicar cuando medimos, compilamos datos para medir y por qué medimos los factores y cómo medimos las variables. Esto tiene que estar fundamentado en lo teórico, algo que mi colega y yo buscamos en la bibliografía al dar vista a la literatura, es cómo hay cumplimiento en un modelo democrático a través de las incitaciones, hay varianza entre el análisis de país, caso por caso, es más de escrutinio el esfuerzo, y teníamos que ir a la granularidad. Por eso el escrutinio nos posibilita emitir recomendaciones cuando hay una causa que ya tiene una resolución de una corte. Algo que también tuvimos que pensar es qué calidad tienen las recomendaciones que emanan y qué gobierno es el receptor de este documento y cómo van a cumplir el mandato. Bueno, el proceso, lo procedimental en sus etapas, arranca de la siguiente manera. Las secretarías reciben las emitidas recomendaciones de la Corte Europea, u otro, y después se analiza para ver qué pasos siguen o qué medidas y etapas se tienen que cumplimentar. Como estudiosa de las ciencias y las sociedades, y les digo, no conozco tanto cómo se delegan ya las otras etapas del cumplimiento. En Noruega y en Países Bajos se tienen que acatar las recomendaciones. Si uno piensa en esas economías, van a cumplir las recomendaciones. ¿Cómo se implementa o se acata? Pero a veces es apabullante la carga en estos países desarrollados. Imaginemos la carga en otras economías emergentes en donde hay mucha dificultad con el tema de presupuesto para acatar. El poder delegar es parte de la problemática. En esta mañana platicamos, hay tantas instituciones y nadie se responsabiliza. Entonces, ¿qué aprendemos? Cuando presentamos datos actuariales estadísticos, sabemos que debe haber alguien rankeado como número 1 que acata las recomendaciones como se obliga. Alguien puede funcionar como el conducto para dar seguimiento y observar que eso que delegado es estudiado para ver quién cumplió con qué. Cuando la eficacia y el cumplimiento es estudiado en correlación a las recomendaciones, UPR es un ente que observa, que monitorea, y así es. Para considerar lo siguiente, lo que se delega es una de las etapas siguientes, y mientras todo lo procedimental se cumple, hay ese tiempo intermedio en donde tal vez quién hizo qué, se delegó, tienes ya a toda tu plantilla orgánica, quién va a hacer qué. Entonces hay un momento en esa temporalidad del proceso en el que todos los elementos y las etapas se han cumplido para entonces poder medir lo que se hizo. Entonces el cumplimiento, la eficacia no es reversible. Cuando alguien cumple, de hecho, puede modificarse las cosas, se pueden revertir ciertas situaciones. A veces las líneas o los trazos medidos son sinuosos, no nada más es una horizontal, pero es parte de la medición del proceso. Por eso hay que entender cómo medimos que hay cumplimiento, en dónde estamos y qué tan desarrollados, avanzados estamos en el proceso. En la gráfica pueden ver cómo medimos, quién acató las recomendaciones, quién es el ente que remitió o emitió aquello. UPR está medido ahí, está hiperpolitizado, pero está justo en las gráficas. Como CIDAR, está ahí la columna y hay varianza, es la variabilidad de lo medido. Vean los ejes, ahí está el cumplimiento a profundidad. Hay estadísticas descriptivas que nos posibilitan interpretar. Establecimos una herramienta digital con muchos usuarios en mente. El primer usuario final serían personas como nosotros para bajar datos y hacer análisis estadísticos. Esperamos que la sociedad civil, activistas en los grupos que demanden más los datos, activistas, otros participantes, gente que trabaja en diferentes dependencias de gobierno, para entender cómo priorizar las recomendaciones,
que poner en primer lugar. Así que este es el objetivo de la herramienta. Hay filtros o con base en diferentes niveles de cumplimiento, instituciones. Puedes decir, quiero promover de veras Noruega, por ejemplo, quiero presionar al gobierno de Noruega para que avance con sus iniciativas a favor de la mujer, y aquí podemos ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Pueden jugar con este sitio web, bajar información, darme sus opiniones, y no vamos a tomar crédito por la visualización de los datos. Tenemos una colaboración muy buena, así que espero que puedan pensar cómo medimos el cumplimiento, al leer aquí cosas en las tablas, al resaltar unas cosas, y hay pérdidas y ganancias, por supuesto, porque es un concepto muy retador el de cumplimiento. Siempre podemos agregar cosas, siempre podemos quitar cosas si están en el proceso de recopilar datos. Pueden ser granulares, siempre pueden agregar, pero si quieren ser más granulares después tienen que comenzar desde cero, y siempre cuesta dinero. Más conceptualmente, como comenté, no es un proceso ni teórico ni estático, son pasos serios que se tienen que llevar a cabo. No lo digo aquí, pero esta mañana tuve una conversación. El cumplimiento no tiene nada más que ver que con la satisfacción de las víctimas. En el mundo del tribunal criminal, las víctimas sienten, o si sienten que se les ha aplicado, que se ha administrado la justicia, ahí podemos decir que hemos cumplido el objetivo. Eso es lo que nosotros pensamos. La última diapositiva. 2 comentarios finales y después termino porque se me acaba el tiempo. Las características de las recomendaciones no están independientes, no son independientes del cumplimiento. Tienen que ser parte de la misma conversación, como es a menudo para aquellos de ustedes que tienen la capacidad de influenciar. Las recomendaciones, ya sea que México siga o haga recomendaciones UPR a otros, o en el contexto del sistema interamericano para reformular la calidad de las recomendaciones, eso importa muchísimo. Tenemos muchos datos para ello, hay que ponerle mucha atención. Otra cosa que debo decir, les muestro este dibujito, que es de un libro muy popular para niños, y me encanta porque pienso de verdad. Y yo hago muchas pláticas en relación a los datos. Los datos son como con una analogía de un autobús manejado por un chofer. Los datos serían el chofer. Yo quiero que los datos sean como el chofer, no que vaya en segundo plano. Por supuesto que queremos que sea así y no a la inversa. Con esto lo dejo aquí, le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias a la profesora Hillenbrech. Creo que nos pone, digamos, un piso para empezar a hablar justo de qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo. Me parece que hay muchos guiños, primero al qué en términos de cumplimiento, pero abre esta puerta a la profesora para pensarnos en más allá del cumplimiento, hasta dónde podemos llegar a medir también. Y por otra parte, algunos qués, ¿no? Digamos que el modelo implica también la utilización de ciertas escalas, que ya no solamente son, digamos, binarias, sino que también podemos tener más matices en ese camino. Bueno, pues muchas gracias, profesora, y seguiremos por acá rebotando estas aportaciones. Quiero presentarles al profesor Aníbal Pérez Liñán, quien seguirá en la palabra. Él es doctor por la Universidad de Notre Dame y profesor de Ciencia Política y Estudios Globales en la misma institución. Es director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales y co-investigador principal del Laboratorio para Diseño y Análisis de Cumplimiento de Medidas de Reparación. Sus principales líneas de investigación son la democratización, instituciones políticas, gobernabilidad y Estado de Derecho en nuevas democracias. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Quizás podemos conectar la presentación. Ante todo, quiero agradecer mucho la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, por supuesto,
a la Suprema Corte, mi solidaridad con las y los colegas de la Suprema Corte en un momento difícil. Es un gran honor poder participar hoy con ustedes. Y es un gran desafío, por supuesto, mantenerlos a todos y todas despiertos después del almuerzo, pero prometo hacerlo lo mejor que pueda. Esta creo que es la presentación. Would you like to go? El tema que nos reúne hoy es la pregunta de qué medimos y para qué. Y quisiera quizás empezar explorando un poco esta pregunta antes de volver a una serie de respuestas hacia el final de esta presentación. Creo que medimos cumplimiento por dos motivos fundamentales. La primera razón por la cual generamos instrumentos sistemáticos para medir el cumplimiento con decisiones en derechos humanos, como bien mencionaba Courtney, es en parte porque queremos saber cuál es el estatus de casos particulares o medidas individuales que necesitan ser monitoreadas. Y en este sentido, quizás la pregunta central que nos hacemos cuando estamos monitoreando casos o medidas particulares es cuál es el grado de cumplimiento. Y aquí todos estos problemas que venimos discutiendo hoy, ¿verdad?, de si el cumplimiento es realmente no dicotómico, si necesitamos una visión más progresiva, una escala más sensible para diferentes grados de cumplimiento, etc. Pero también algo que nos interesa, creo, cuando analizamos medidas, cuando rastreamos medidas o casos particulares, es el problema de la retardación, de cuánto, no solo si los estados están cumpliendo con las medidas o con las recomendaciones o con las órdenes de la Corte Interamericana, sino cuánto es que tardan en cumplir, ¿verdad? En un sistema como el sistema interamericano, en donde una sentencia puede llegar 20 años después de los hechos, la demora adicional en el cumplimiento es un gran problema. Ahora, más allá del generar información, es decir, generar medidas sistemáticas para evaluar el estatus de casos particulares o medidas particulares, creo que en muchas situaciones queremos medir no solo para saber qué pasa con un caso particular, sino para entender qué pasa con un grupo de casos o con un grupo de medidas. Y hacemos esto en parte porque queremos entender cuáles son las condiciones que facilitan el cumplimiento o dificultan el cumplimiento, ¿verdad? Y esto nos mueve de hablar de casos particulares, hablar de generalizaciones sobre casos, ¿verdad?, que es buena parte del trabajo que estamos discutiendo hoy. Y cuando miramos casos en el agregado, cuando miramos tipos de casos o conjuntos de casos, o todas las medidas que corresponden a un país particular, o las medidas de no repetición, etc., cuando miramos estos conjuntos de medidas, lo que evaluamos en principio es la tasa de cumplimiento. ¿Cuál es el porcentaje de medidas que han sido cumplidas o que han alcanzado cierto grado de cumplimiento? Esto podemos hacerlo de manera muy simple, mirando simplemente porcentajes, o podemos hacerlo de manera más sofisticada, por ejemplo, utilizando modelos estadísticos para evaluar la probabilidad de cumplimiento, como mis colegas en la mesa han hecho en trabajos excelentes. Pero el punto que quisiera destacar hoy, y este creo que es el centro de mi presentación, es que hay otra pieza de información que también nos interesa, y es el tiempo medio de cumplimiento, ¿verdad? Cuando miramos conjuntos de casos, cuando miramos un caso particular nos interesa la retardación, pero cuando miramos conjuntos de casos nos interesa saber, en promedio, para un cierto tipo de caso, un cierto tipo de medida, cuánto tarda el Estado en cumplir. Y este es el centro de mi presentación, porque el punto metodológico que quiero hacer hoy es que en realidad esta información no se puede observar directamente. El tiempo medio de cumplimiento tiene que ser inferido estadísticamente, porque el problema con el tiempo medio de cumplimiento es que queremos saber cuánto tarda el Estado en cumplir para un conjunto de casos, pero justamente las medidas que no han sido cumplidas todavía, y por lo tanto no sabemos cuánto va a tardar el Estado en cumplir, son las que producen la demora, y por lo tanto necesitamos inferir esa información de cierta manera. Y creo que esto va a quedar más claro después. ¿Por qué creo que es tan importante centrarnos en tener una metodología confiable para evaluar el tiempo de cumplimiento? Bueno, buena parte de esto se ha dicho hoy, ¿no? Las demoras en el cumplimiento son una forma de revictimización de las víctimas en sistemas con una demora tan larga como el sistema interamericano. Pero además creo que queremos analizar el tiempo de cumplimiento por motivos analíticos. Las condiciones que permiten el cumplimiento, que lo hacen más difícil, que lo hacen más probable, esas condiciones cambian a lo largo del tiempo. Entonces necesitamos analíticamente una metodología que nos permita capturar
estos cambios en la situación política del Estado o en las condiciones externas a lo largo del tiempo. Y también porque, por supuesto, a los Estados les toma tiempo cumplir y por lo tanto hay un ciclo de cumplimiento. Es menos probable que un Estado cumpla en el mismo año en que una orden se emite porque necesita cierto tiempo para, aun cuando tenga buena voluntad, para tomar las medidas necesarias. Es más probable que cumpla en los 2 o 3 años subsiguientes si tiene buena voluntad, pero si han pasado 20 años y el Estado no ha cumplido, es muy poco probable que cumpla en ese punto. Entonces hay un ciclo vital del cumplimiento que necesitamos entender los plazos para poder reconstruir. Entonces, lo que voy a introducir hoy son 2 conceptos claves que nos permiten evaluar el tiempo de cumplimiento con una metodología sistemática. Y el concepto clave que voy a utilizar hoy es la idea de tiempo estimado de cumplimiento, tiempo esperado de cumplimiento, que es, como les decía antes, una inferencia estadística de cuánto esperamos que tarde un Estado en cumplir un cierto tipo de medida. La característica del tiempo estimado de cumplimiento es que está expresado como duración, es decir, es una métrica que está expresada en años hasta el cumplimiento esperado, pero es una métrica que penaliza la falta de cumplimiento, es decir, cuando los Estados no cumplen con un cierto tipo de medida, el valor del tiempo estimado de cumplimiento que vamos a tener para ese tipo de medida va a ser un valor más largo, penalizando el hecho de que el Estado no ha cumplido y que no sabemos todavía cuándo va a cumplir. Y esta medida de tiempo se deriva de otra medida que voy a introducir en un minuto, que es lo que conocemos como la probabilidad anual de cumplimiento, que es otra forma de expresar el tiempo esperado de cumplimiento a nivel anual. Y esta probabilidad cambia a lo largo del tiempo y por lo tanto podemos utilizar esta métrica para capturar cómo cambian las condiciones de cumplimiento para el Estado a lo largo del tiempo. Sé que todo esto suena muy abstracto, pero permítanme darles un ejemplo simple para introducir la intuición de qué significan estos 2 conceptos. Imaginen que tenemos 2 medidas que han sido ordenadas al Estado. Estas 2 medidas pertenecen a una misma categoría de medidas que nos interesa evaluar en términos de la capacidad del Estado para cumplir. La primera medida fue ordenada en 2011 y la segunda medida fue ordenada en 2015. Y el cumplimiento de la primera medida tiene lugar en 2016 y el cumplimiento de la segunda medida tiene lugar en 2018, ¿no? Lo que nos interesa evaluar es eventualmente cuál es el tiempo de cumplimiento para este conjunto de medidas que el Estado tiene que implementar. Ahora, imaginen que realizamos un estudio de estas medidas, que son simplemente 2 para que el ejemplo sea sencillo. Ustedes pueden imaginar que estamos hablando de 200 medidas, no importa. Imaginen que realizamos un estudio de este problema en 2016. Entonces, lo que observamos es que en 2016 es que la primera medida fue cumplida a principios de año y que la segunda medida, que fue ordenada apenas un año antes, todavía no ha sido cumplida. Si tomáramos la métrica más convencional que utilizamos para evaluar el grado de cumplimiento del Estado, si utilizáramos la métrica más común para evaluar el grado de cumplimiento del Estado, que es la tasa de cumplimiento, lo que diríamos normalmente es, si observamos este conjunto de medidas en el año 2016, que es cuando estamos realizando el estudio, lo que vemos es que el Estado ha cumplido con el 50% de sus obligaciones. ¿No? Una medida fue cumplida a principios de año, la otra medida todavía no ha sido cumplida, la tasa de cumplimiento es del 50%. Esta información es un poco tramposa, ¿no? Porque el Estado tardó bastante tiempo en cumplir con la primera medida, pero la cumplió, y apenas ha tenido tiempo de cumplir con la segunda medida, pero todavía no la cumplió, pero en parte porque es mucho más reciente. Entonces, tomar una fotografía de la tasa de cumplimiento en un momento histórico dado, en realidad no nos termina de dar mucha información. Es una información bastante imprecisa. Ahora, si tuviéramos que evaluar el tiempo medio de cumplimiento, la inferencia sería todavía más problemática, porque si tuviéramos que evaluar el tiempo medio de cumplimiento, solo tendríamos información para una de las 2 medidas, porque la otra medida está sin cumplir, y entonces la conclusión sería, bueno, el tiempo medio de cumplimiento para este conjunto de medidas es de 5 años, porque la información que tenemos para las medidas cumplidas
nos da una media de 5 años, que es la información para esta medida particular. De nuevo, el problema aquí es que la segunda medida está todavía sin cumplir, entonces no sabemos si el Estado va a cumplir en el término de 2 años, y entonces el tiempo medio de cumplimiento en realidad es mucho menor, o si va a tardar 15 años en cumplir con la segunda medida, y entonces el tiempo medio de cumplimiento en realidad es mucho mayor. El problema de tomar un cálculo ingenuo del tiempo medio de cumplimiento es que solo podemos evaluar el tiempo que tarda el Estado en cumplir para las medidas que ya han sido cumplidas, que por definición tienden a ser medidas que el Estado quería cumplir o eran relativamente fáciles. Entonces, el concepto de tiempo estimado de cumplimiento y probabilidad anual de cumplimiento tienden a resolver este problema a partir de una inferencia. Y la idea es básicamente la siguiente. Lo que vamos a hacer cuando recolectamos datos sobre medidas y sobre el grado de cumplimiento es que vamos a segmentar, vamos a observar cada una de las medidas en unidades de tiempo discreta, que en lo más práctico en general es pensar en términos de años, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera medida que tiene 5 unidades discretas de tiempo, que son 5 años hasta que se cumple. Una segunda medida que tiene 3 unidades discretas de tiempo, 3 años hasta que la medida se cumple. Entonces podemos contar 5 unidades para la primera medida, 3 unidades para la segunda. Si realizamos el mismo estudio que describía en 2016, lo que podemos observar es que tenemos entonces para este conjunto de medidas tenemos 7 unidades de tiempo que constituyen el denominador de este conjunto de medidas, pero tenemos un evento de cumplimiento. Y entonces, el hecho de que tenemos un evento de cumplimiento en un año sobre 7 unidades de tiempo que estamos observando nos permite evaluar la probabilidad anual media de cumplimiento. Es decir, en promedio para este conjunto de medidas, la probabilidad de que el Estado cumpla con una de estas medidas en el año típico observado es de 1 en 7, es decir, del 14% más o menos. Entonces, esta medida de probabilidad de cumplimiento es una medida que en este ejemplo es muy simple, pero podemos estimar utilizando modelos estadísticos, y mis colegas lo hacen todo el tiempo. Por ejemplo, el trabajo de Francesca Parente, ¿verdad? Podemos utilizar modelos estadísticos para evaluar la probabilidad de que un Estado cumpla con una medida de reparación dada en un año particular, dependiendo de las condiciones del contexto, del nivel de democracia, de si es un periodo electoral o no, etc. Lo que quiero destacar, sin embargo, es que una vez que tenemos esta probabilidad anual de cumplimiento, que es una característica en realidad, en principio, para cada unidad de tiempo, podemos evaluar la probabilidad de cumplimiento en cada unidad de tiempo, podemos invertir este valor y a partir de este valor extraer el tiempo esperado de cumplimiento. Entonces, si tomamos la inversa de 0.14, el valor inverso de eso nos da un valor de 7 años, que es la métrica que tenemos ahora para el tiempo estimado de cumplimiento. Es decir, dado que el Estado cumplió con la primera medida en 5 años, pero todavía no cumplió con la segunda medida y tenemos incertidumbre alrededor de ese cumplimiento, el tiempo estimado de cumplimiento en este momento para este conjunto de medidas es un tiempo estimado de 7 años. Lo que quiero mostrarle en los minutos que nos quedan es la utilidad de este método que se puede implementar, como les decía antes, con técnicas estadísticas avanzadas, para evaluar la efectividad de los instrumentos legales que idealmente nos permitirían agilizar el cumplimiento. Y voy a hacer una referencia a tres instrumentos rápidamente. Uno son los acuerdos de cumplimiento firmados en el contexto de la Comisión Interamericana. Los acuerdos de cumplimiento son una vez que se ha emitido el informe de fondo sobre un caso en la Comisión Interamericana, en ese punto ya no es posible hacer un acuerdo de solución amistosa. Entonces, a veces los estados firman un acuerdo con los representantes de las víctimas, monitoreado por la Comisión, para implementar las recomendaciones de la Comisión en el informe de fondo. Entonces, estos acuerdos de cumplimiento deberían acelerar el cumplimiento. La pregunta es si son efectivos para reducir el tiempo. El segundo instrumento que voy a mostrar una evaluación rápidamente es las audiencias de supervisión de la Corte Interamericana. Las audiencias de supervisión de la implementación del cumplimiento deberían acortar el tiempo de cumplimiento idealmente, pero sería interesante saber si esto es así.
Y finalmente, el tercer ejemplo que les voy a dar es a partir de un estudio de todas las medidas pendientes en Paraguay, medidas referidas al sistema interamericano, en qué medida los acuerdos de solución amistosa reducen el tiempo de cumplimiento comparados con las recomendaciones que vienen de los informes de fondo de la Comisión o de los fallos de la Corte Interamericana. Entonces, el primer resultado viene de un estudio que hicimos sobre los acuerdos de cumplimiento emitidos firmados en el contexto de la Comisión con Mariana Broca y Ana Yancy Orizaga. Analizamos 115 informes de fondo que fueron publicados entre 1999 y 2019, y estos 115 informes de fondo tenían 493 recomendaciones para diferentes estados, de las cuales 57% tenían al menos cumplimiento parcial en 2020, que es el plazo cuando terminamos el estudio. Y de esos 115 informes, 16, es decir, un pequeño porcentaje, tenían acuerdos de cumplimiento para facilitar la implementación de las medidas. Y estos 16 acuerdos de cumplimiento afectaban 65 recomendaciones de esas 493. No voy a entrar en la metodología ahora porque no tenemos tiempo, puedo comentarles más sobre eso, pero utilizamos básicamente esta técnica de evaluar el tiempo de cumplimiento para casos con informes de fondo, con acuerdos de cumplimiento y sin acuerdos de cumplimiento, y el resultado genérico es que si los informes de fondo pertenecen a casos sin acuerdos de cumplimiento, la media de cumplimiento, el tiempo estimado de cumplimiento para esas recomendaciones es de unos 10 años, y cuando hay un acuerdo de cumplimiento, el tiempo estimado se reduce a unos 4 o 5 años, es decir, se reduce a la mitad o menos. Entonces, esta es una muestra de que este es un instrumento que parece ser efectivo. El segundo ejemplo es un estudio que publicamos con Angie García sobre la efectividad de las audiencias de supervisión de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana desde 2007 ha realizado audiencias de supervisión para monitorear el cumplimiento de sus órdenes, y analizamos 257 decisiones de la Corte desde el comienzo de los fallos de la Corte hasta 2019, y eso involucraba casi 2.000 órdenes de medidas de reparación emitidas por la Corte durante este periodo. 747 de esas medidas tenían cumplimiento pleno para cuando hicimos el estudio, y durante ese periodo, a partir de 2007, hubo 197 audiencias de supervisión realizadas por la Corte. Y la pregunta es, ¿las audiencias de supervisión aumentan la probabilidad anual de cumplimiento en el año de la audiencia y por lo tanto reducen el tiempo de cumplimiento o no? De nuevo, no voy a entrar en los detalles de la metodología, pero lo que encontramos es que en promedio, en un año en el cual para una orden de medida de reparación típica emitida por la Corte Interamericana, en un año típico la probabilidad de cumplimiento con esa orden por parte de un Estado latinoamericano es más o menos del 3%. En un año en el que se produce una audiencia de supervisión, la probabilidad de cumplimiento aumenta al 7%. Si traducimos eso en términos de duración de años, de tiempo estimado de cumplimiento, cuando no hay audiencias de supervisión, el plazo, contando todos los tipos de medidas, ¿no? Algunas muy fáciles de cumplir, otras muy difíciles de cumplir, el tiempo medio es de un poco más de 30 años. En el año en que hay una audiencia de supervisión, el tiempo esperado de cumplimiento se reduce a unos 14 años. Lo que encontramos en este artículo es que, sin embargo, que en países en donde la sociedad civil es muy débil, estas audiencias de supervisión no tienen un impacto significativo. Entonces, esto por supuesto, confirma lo que buena parte de mis colegas han documentado en otros contextos, pero vale la pena destacarlo. El último ejemplo que quería darles es un estudio que hicimos para la Corte Suprema de Paraguay en la Universidad de Notre Dame. Analizamos los casos pendientes de cumplimiento en el sistema interamericano, tanto Comisión como Corte, que están pendientes para Paraguay. Y para el momento en que hicimos el estudio, Paraguay tenía 19 demandas pendientes en el sistema interamericano, pendientes de cumplimiento que habían sido decididas, y esto involucraba 156 medidas de reparación
que eran medidas de reparación que venían tanto de informes de fondo, había 7 reparaciones que eran recomendaciones en informes de fondo, había 46 medidas de reparación que eran resultados de acuerdos de solución amistosa que Paraguay había firmado en la Comisión, y había 103 medidas de reparación que habían sido ordenadas por la Corte Interamericana en fallos posteriores. Entonces, la pregunta aquí es si, utilizando el método que describí de evaluar el tiempo esperado de cumplimiento, si podemos comparar la efectividad de los acuerdos de solución amistosa frente a los otros dos tipos de instrumento legal. Y entonces lo que vemos en este gráfico es que en promedio el tiempo esperado de cumplimiento para una medida de reparación en Paraguay es de unos 12 años. Las recomendaciones que surgen de informes de fondo en promedio tardan unos 18 años en cumplirse. Las medidas que surgen de órdenes de la Corte Interamericana en promedio tardan unos 17 años en cumplirse, es decir, no hay una diferencia. Pero cuando miramos acuerdos de solución amistosa, el tiempo estimado de cumplimiento para los acuerdos de solución amistosa son de 5 años. Es decir que en este caso, de nuevo, el instrumento tiene cierta efectividad para reducir el tiempo de cumplimiento. Entonces, ya para concluir, porque no tenemos mucho tiempo, volviendo a la pregunta de qué medimos y para qué, ¿verdad? Creo que cuando pensamos en qué medimos, quizás mi principal mensaje es que no solo debemos medir la tasa de cumplimiento con los casos que nos interesan, sino también el tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento habla mucho de la experiencia de las víctimas y de la efectividad del Estado para realmente ejecutar estas medidas de reparación. Y en términos de la agenda, con respecto a la pregunta de para qué medimos el tiempo de cumplimiento, creo que aquí hay una agenda fundamental de investigación, que es la agenda de preguntarnos por la efectividad de los instrumentos legales para facilitar el cumplimiento. Sobre todo para quienes venimos de ciencia política, es muy atractivo evaluar de qué medida el contexto, por ejemplo, el contexto político del país o el contexto internacional facilita el cumplimiento, pero creo que en términos de producir información útil, es esencial que evaluemos la efectividad de los instrumentos que los organismos internacionales, las cortes y los organismos nacionales pueden de alguna manera controlar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Pérez Liñán. Pues nos abre también un montón de puertas mentales, ¿no? De entrada, digamos, me quedaría con empezar también a preguntarnos ya no solamente correlaciones, sino causalidades, y particularmente en modelos multivariables, donde estamos, digamos, evaluando un montón de variables, ¿no? Cómo impactan unas en otras y de maneras directas e indirectas. Bien, le voy a pasar la palabra entonces ahora a nuestro último ponente, el profesor Christopher Farris. Él es doctor por la Universidad de California en San Diego, es profesor en la Universidad de Michigan, es especialista en temas relacionados con la política y medición de los derechos humanos, la discriminación, la violencia y la represión a partir de estadísticas y métodos computacionales de análisis de Big Data. Su metodología computacional tiene por objeto comprender por qué los gobiernos torturan, mutilan y matan a personas dentro de su jurisdicción, así como los procesos que utilizan los monitores para observar y documentar dichos abusos. Seguramente será, digamos, un buen gancho para ir también como atajando algunas provocaciones que salen de las últimas dos participaciones. Profesor, adelante. El día de hoy voy a platicar con ustedes de varios proyectos en donde trabajamos con datos. El encabezado del panel es lo que prevalece para organizar toda mi ponencia también en correlación a las previas. Es alto el nivel del diálogo, vamos sumando todos en correlación a la compilación de datos. Nos preguntamos por qué medimos lo que medimos y para qué y cómo.
para tener un análisis crítico de esa escala con proyectos correlacionables que se traslapan o yuxtaponen con otras informaciones o datos que ya estudiaron durante la secuencia en la mesa primera del panel. Para entender a profundidad el documento que generamos con Jeff Yancey, ese documento será traducido al español y se correlaciona la información, el dato presente con el documento publicado. Esencialmente ese documento es un esfuerzo de revisión histórico que de 50 años de coautoría, codesarrollo de las legislaciones de Defensoría de Derechos Humanos y sus indicadores. Todos esos esfuerzos de 50 años nos llevan al desarrollo de ambas esfuerzos y estudios. Ahorita estamos analizando cómo se desarrolla el marco de legislación, lo legislativo. Hay paquetes de datos y tipologías de derechos humanos, hay figuras específicas, no son suficientes, tenemos que especificar y saber qué datos se tienen que acumular con qué datos para medir. Nuestros paquetes de datos no nos llevaron a la exhaustividad, por eso es difícil tratar de elegir qué datos incluimos y excluimos, porque las bases de datos a las que tenemos acceso no están completas y tienen lagunas. Entonces, de lo que quiero hablar en primera instancia hoy son los 3 subtipos. El primer tipo de dato es datos sobre las instituciones, su legalidad, las acciones de derechos humanos, como la ratificación de tratados, cortes internacionales, instituciones que tienen que acatar sus funciones o desarrollarse como deben para proteger los derechos humanos, como se constituyen los entes. El segundo punto de datos, ahí me he concentrado en los últimos 20, 15 años de mi estudio sobre el cumplimiento del comportamiento a nivel de Estado, país. Y segundo punto, si tengo tiempo, voy a hablar de los datos sobre los individuos, cómo los individuos se correlacionan a los derechos humanos de varias maneras. El primer paquete de datos del que hablaré es de la evaluación con las herramientas adecuadas de la justicia en transición. Este paquete de datos me posibilita trabajar con instrumentos que son el producto de nuestro esfuerzo. Con el señor Dancy he estado trabajando, con el amigo que desarrolla este trabajo, he estado en el esfuerzo desde hace 20 años. TJET nos posibilita analizar el paquete de datos de causas penales, fiscalías, en causas penales, en la alzada con la Corte Internacional Penal y otras causas que se estudian en las comisiones de verdad. Hay una indagatoria profunda, vemos las políticas y por último se dan las indagatorias o pesquisas de los órganos internacionales de administración de justicia. Queremos llegar a entender por qué cometieron los perpetradores lo material. Aquí tenemos la explicación gráfica. Ayer actualicé el contenido de estas gráficas también. Vean el eje en la horizontalidad y los números correlacionables. Son años de estudio desde el 70 hasta el 2020. Y vean el eje en vertical y en horizontal. Nos posibilita cuantificar las veces que ese país por lo menos había sido objetivo de estudio en su transición de la justicia en correlación a las instituciones las instituciones. Ahí hay evidencia, ven las incrementales y declinales. En los datos compilados que tengo datan desde el 2000 por ahí y se ha dedicado muchas horas de trabajo con otros colaboradores para que esto resulte. Sin el esfuerzo colectivo no hubiéramos obtenido el paquete de datos que ven. Visiten el sitio web con esa base de datos, es una maravilla. Uno de los desafíos que enfrentamos con nuestro equipo y el otro equipo que coadyuvó nos llevó a generar una base de datos, fue lento el desarrollo, exigió mucho esfuerzo y sigo trabajando con mayor esfuerzo para generar estos paquetes de datos, estos datos como ven. Paralelamente quiero dialogar sobre los datos de transición de la justicia, el instrumento que desarrollamos mi colega y yo para analizar derechos humanos y su defensoría. Las variables y las calificaciones han cambiado durante los años, pero vemos la calificación con base en las variables. Hay que estimar.
Hay datos estadísticos, no voy a hablar de los datos estadísticos o lo actuarial en mi ponencia el día de hoy, pero estos modelos posibilitan con el uso de estadística obtener datos fidedignos para cuantificar y ver en dónde hay valor, para alimentar al modelo con parámetros y ver lo relativo y la correlación entre parámetros y otros. Se espera que todos nosotros alimentemos a la base con datos y el modelo se ejecute con los datos que se le alimentan. Si tenemos un GRI, un SIT, un TOEFL y otros estudios, todas las pruebas de evaluación se pueden alimentar a este modelo. Si están en Estados Unidos, hay otros datos o ELSA que se utiliza en Estados Unidos. Si activan o corren uno de estos modelos, podemos ver qué tipo de alimentación o datos se alimentan. Este modelo se desarrolló hace 15 años, se diseñó el modelo para estimar el nivel de represión vivida en distintos estados y esto data desde el 40. Teníamos que medir las afectaciones hasta físicas, a privación de libertad, torturas, a homicidios, masacres masivos y las desapariciones forzadas. Eso fue medido en lo histórico durante un tiempo. El Y en su eje data desde el 40 y está la taxonomía correlacionada a las variables medidas. Este modelo cuando se ejecuta o se corre nos da resultados o información a pesar de que tengamos falta de información. Podemos correlacionar un ranking o una calificación a cada país por tipología desde el 46 y esto terminó en el 23. ¿Por qué quise hacer la ejecución del modelo? Para obtener estimados y medir qué pasa con derechos humanos y abordar y acatar situaciones que afectan a la Defensoría de Derechos Humanos desde que yo empecé a trabajar en esta materia, desde el 2010. En derechos humanos vimos con los datos que nada estaba mejorando ni empeorando, sino estaba estancada. Las mediciones es del índice Richards, en donde vemos qué pasa con los derechos humanos, que está en horizontal desde el 20 hasta el 2013. Vean la gráfica utilizando las tendencias y la escala del terror político. Vean en este terror político y la gráfica cómo se miden las democracias, el fin de la Guerra Fría en la temporalidad de la gráfica. Yo, como parte de mis argumentos en un documento publicado, pues expliqué que había el Comité de Abogados Defensores de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, gobiernos del Estado, que midieron también los abusos y los patrones de abuso en el tiempo. Con estas 4 fotografías en la laminilla podemos ver cuáles son los instrumentos, fuente de la información que datan desde el 80. Estos instrumentos miden el cumplimiento de los gobiernos para la Defensoría de Derechos Humanos a nivel país. A la izquierda derecha ven una fotografía del reporte ejecutivo del reporte de Estados Unidos. Estas son las fuentes bibliográficas para obtener los datos cualitativos y estandarizar o normalizar la información. Esta es base de la acción, los documentos que ven para ver y medir las transiciones de justicia. Los datos obtenidos, la bibliografía que utilizamos está ahí listada para medir lo que pasa año tras año. ¿Cómo es que estos reportes cambian dependiendo de la transición de las administraciones en el poder? ¿Quién es responsable? Aquí vemos los mecanismos y el diseño general. Voy a ser más amplio en mi explicación. Hay que ver la información a la que tenemos acceso, la clasificación de las cosas. Fácilmente tenemos acceso a los dispositivos móviles para el estudio del cumplimiento del estándar. Hay muchos abusos que se van tipificando o hay una caracterización hasta del abuso y la violencia. Vean en los reportes del gobierno estadounidense en correlación a los casos guatemaltecos, se miden hasta en palabras. Tenemos 3.930 palabras en esos reportes ejecutivos y hasta 32.064 palabras en el reporte del 2001. Aquí tenemos el reporte de la Corte Europea, tenemos casos del particular en contra del gobierno por casos de tortura que se tipifican o clasifican de manera diversa en el presente para el futuro. La violencia ahora es el tipo de tortura. Vean los cambios en los tipos penales y el cumplimiento de los gobiernos. Estos son modelos estadísticos, como ven en mi gráfica. No los quiero aburrir con estadística, pero nuestras mediciones mejoran con el tiempo. El trazo azul, que data del 46, vean el trazo azul en la gráfica, muestra una mejora con el tiempo. Jeff y yo describimos con minucia y detalle en este estudio pormenorizado en el
en la revista Social Science, en donde tenemos todo el consolidado técnico y estadístico utilizado en ese modelo, porque el paquete de datos utilizado en el modelo nos llevó a Jeff y a mí a llegar a este dato, a esa información. Saben, he vivido frustraciones porque es lento el proceso. Necesitamos los recursos para ir codificando toda esta información, trabajar con datos fidedignos, fuentes de datos. Trabajamos con gente profesional que está trabajando en distintas instituciones, en estado de maestría, posgrado, que implica muchas horas, hombre, de trabajo, que hasta es traumatizante para el lector y quien está trabajando en esta investigación, el proceso, cuando lees causas terribles. Hay análisis subnacionales y con estos esfuerzos queremos también tratar de automatizar la lectura y el procesamiento de los datos para tipificar con taxonomía adecuada todo lo que es el cuerpo del reporte ejecutivo. ¿Qué nos interesa ahorita? Ya les comenté sobre esos 4 derechos de la integridad de las cosas y lo físico. Esta información está plasmada en los reportes de derechos humanos, homicidios, tortura, desaparición forzada, privación de la libertad por cuestiones políticas. Nuestro estudio nos lleva a lo fáctico, a discriminar qué pasa con la participación de actores de gobierno en estas violaciones o intervinientes que no son parte del gobierno. Hay que medir hasta la violencia y su intensidad. El procesamiento automático se digitaliza, los reportes están en formato digital, están los archivos, el acervo que data del 76. Estudiamos desde el 99 al 2026. Todo está digitalizado hasta el 2023. En cada resolución está en un texto legible. Todos estos, carpetas se codifican, capacitamos a la gente para que pueda dar vista y lectura a las resoluciones, tenemos acceso a miles de millones de resoluciones, más de 2 millones, con Machine Learning o la inteligencia artificial podemos lograr con los modelos obtener resultados predictivos sobre las resoluciones, cómo se ve el fondo. Es una forma fácil y eficiente de ir codificando y listando las causas con inteligencia artificial. Esto se tiene que someter a prueba para ver qué resuelve. Esta resolución data del 2004 sobre un reporte ejecutivo de Angola. No voy a leerlo todo, pero hay reportes sobre la participación de fuerzas militares en Camboya, en donde se ejecutaron a la población civil. El reporte de derechos humanos de Camboya, publicado por la Asociación Civil de Mampala, alega que o argumenta que 19 civiles fueron ejecutados por los militares en septiembre 2003. La gente que está codificando la sintaxis, con el algoritmo se llega a la resolución, la tecnología para ver qué pasó con el gobierno, se va precisando la información con los intervinientes en la causa penal, tenemos el alcance de las causas, quiénes son las víctimas o afectados, qué tipo de víctimas tuvieron que enfrentar la situación. En son civiles, se tiene que medir la intensidad de la violencia. Nuestra gente, los expertos en ciencias computacionales, están codificando las cosas en sintaxis a mano. Todo esto se alimenta a la ciencia, se procesa. Yo sé que tal vez no pueden alcanzar a leer la laminilla, pero vean, a la izquierda está en todos los documentos de derechos humanos, los reportes se alimentan al modelo, pasan por sus etapas, se va transformando el reporte y se plasma con un paquete de datos. En la matriz tenemos la información alimentada. Vemos cuántos códigos, cuántas palabras en la sintaxis de las resoluciones emanan para ir midiendo los esfuerzos de resoluciones. Eso se alimenta a los modelos sistemáticamente para que la inteligencia artificial también tenga resultados como es. Lo que es probabilístico es que las resoluciones también contengan datos específicos, palabras específicas que probabilísticamente nos pueden llegar a entender las resoluciones. Hay muchos métodos para lograr validar la información y con eso podemos generar datos importantes y documentos, instrumentos de relevancia como glosarios. Aquí está la gráfica con información descriptiva, ya está, es de dominio público, ahí están. Estos alegatos nos posibilitaron acumular las carpetas del 99 al 2016, analizamos a los países involucrados, vemos qué pasa con la Amnistía Internacional, Human Rights Watch, México también sale como un país estudiado.
con estos argumentos y se midió todo el mundo. Vean la codificación de ejecuciones cometidas por el Estado, ahí están los presos políticos, ahí está la codificación de los resultados de tortura y otras causas penales. Se puede tipificar cada informe, como ven, por causa. Esto es muy importante para validar y medir otras causas que afectan a la Defensoría de Derechos Humanos. Vean la distribución de cada punto estadística. En la actuaría podrán saber que hay el coeficiente de correlación. Nuestras fórmulas matemáticas se van al negativo 1 y al 1, lo que se acerque por puntos más al 1 negativo nos posibilita ver los resultados de cada variable. Vean la correlación tan negativa entre las dos variables alimentadas. En el eje Y o en el eje en vertical vemos los derechos humanos, la afectación. Son estudios que nos han consumido muchísimos años. En el eje inferior, en el horizontal, podemos medir qué pasa con las variables que estimamos. Todo se va cuantificando. 12 casos, 12 resoluciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Se utilizó para medir con el modelo qué pasó con los homicidios, tantas desapariciones forzadas, tantos casos de tortura, prisión por cuestiones políticas. Con este modelo se alimentan los datos que vienen de algunas fuentes. Los datos nos posibilitan a través de un clic llegar a mediciones. Seguimos robusteciendo el modelo. Este modelo no es de dominio público aún, pero queremos proveer datos fidedignos que dan respuesta a las preguntas y que esto despierte nuestra curiosidad. Vean, y cito, ahí están los datos o las fuentes de esta información. Hay mucha codificación o alimentación de datos a mano. Tenemos a nuestros codificadores trabajando en la Universidad de Georgia. Codificar y crear algo así nos consumió mucho tiempo. Más tiempo se consumió que lo que habíamos esperado. Es un proyecto nuevo que está en el arranque, en el despegue. Estamos tratando de obtener más datos fidedignos de los reportes de derechos humanos. Yo sé que el proceso de este proyecto ha sido lento. Tenemos un modelo que nos posibilita encontrar información sobre la integridad de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos sociales, derechos culturales, todos los tipos de derechos o cualquier otro derecho que es medible. En el desarrollo de este proyecto estamos tratando de obtener información sobre quién está tratando de imponer a la censura por parte del Estado. Entonces otros tipos se miden con el modelo de datos y lo que alimentamos. Vemos los paquetes de datos de otros países que datan del 2009, año por año. Obtenemos los datos de actores, tácticas y objetivos en esta administración de justicia. Yo sé que esta matriz de datos no es muy legible. La primera columna es cómo se censura, tácticas, ahí está el listado. Estamos obligados en el cuerpo del modelo a construir una oración con la sintaxis codificada para ver qué pasa con cada táctica, subtáctica, quiénes son los intervinientes, quiénes son los perpetradores, quiénes son los actores. Codificar todo esto va a requerir más esfuerzo del recurso humano y más entonces en el alcance. Pero estamos utilizando esta llama o este animal que nos posibilita, este modelo llama es de dominio público. Tenemos el lenguaje, la sintaxis con las herramientas de inteligencia artificial versión 3.1. Es una inteligencia artificial de texto solamente. Tenemos tantos parámetros, miles de millones de datos. Este modelo está disponible para que sea alimentado con texto y se le puede alimentar muchísima información, hasta la que puedan pensar. No sé si puedo hacer ahorita, preguntarle si alguien ha utilizado la herramienta llamada ChatGPT. Todo el mundo ya utiliza ChatGPT, que es la inteligencia artificial de texto. Se puede utilizar ChatGPT para muchas razones o por muchas razones. Creo que podemos clasificar mejor los derechos humanos con ChatGPT. El primer paso del modelo es esa llama que con eso, ese animalito aprende las cosas, se digitaliza todo, se lleva todo a lo que es digitalizado, le alimentamos a esa llama los datos que datan del 96, en esa etapa del proceso el modelo está en alto, analiza el contenido de derechos humanos y sus causas. A la derecha, esta es la llama que ya se encarga de clasificar, ya tiene su toga, tiene su portafolio, y esa llama de la inteligencia artificial se encarga de tipificar, clasificar las cosas. La segunda, para graficar las cosas diagramáticamente, hay muchas piezas que nos posibilitan este esfuerzo. Quiero mencionar dos que son sumamente relevantes para este diálogo, esta conferencia.
En la parte inferior del proceso, paso a paso, podemos vislumbrar varias vías o maneras, de manera estocástica o aleatoria, para procesar los datos, para ir tipificando lo que hacemos los humanos. Esto nos posibilita la traducción de la información, un lenguaje distinto, a una oración que contiene datos específicos. Cuando alimentamos una causa en donde la causa es la censura, o se puede traducir en alemán, ruso, y ese documento o carpeta penal se traduce al ruso y demás. Son dos pasos para lograr la traducción del contenido, preservar la integridad de las oraciones. El modelo posibilita la traducción, pero hay varianza en la estructura y la sintaxis de la oración, la redacción. Con este algoritmo posibilitamos que se estudien otras variables para clasificar las causas o las carpetas de mejor manera. Esperamos que con esta tecnología podamos reducir el trabajo del recurso humano para codificar con ciencias computacionales toda esta información. Este es otro plan, otra manera de desarrollar toda esta inteligencia para verificar una verificación o validación. Tenemos un grupo de expertos que se encargan de monitorear el paquete de datos predictivos que son el resultado del modelo que ejecuta la lectura. Entonces, verifican las personas con criterios si piensan que este modelo, al correr los datos, está dando los resultados correctos o no. Ese tipo de tipificaciones o clasificaciones se van a realimentar al modelo con iteraciones para obtener los datos del llama, que es la llama que ven ahí. Los codificadores en colegiado coadyuvan, se ayudan y analizan las secuencias. Esa es otra etapa o paso del estudio con el modelo de los paquetes de datos para obtener información precisa, fidedigna, eficiente en su escala. Esto no se ha publicado aún, es información, la que ven en pantalla es nueva, será pública en 6 semanas. Tengo 3 minutos, aquí tenemos los datos. Pero ¿qué pasa con el individuo? ¿Qué nos ocupa y preocupa? En este recinto, yo les he hablado sobre 3 minutos sobre los datos alimentados actuariales de toda la estadística. O sea, yo no salgo de mi oficina a veces, tengo conexión de telecomunicaciones, internet. Creo que a todos nos interesa lo que pasa con los individuos, la experiencia individual que todos tenemos con derechos humanos, el gobierno, cortes y sus niveles o instancias. Los gobiernos tienen sus fallas y sistemáticamente tenemos que estudiar la situación de cada ciudadano para ver qué pasa con sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, yo redacté un documento más con mi colega Dancing y con Google, con esta unidad de búsqueda, buscamos mi colega y yo sobre lo que pasa a escala global en correlación a derechos humanos. Y quiero compartirles lo siguiente, cambio la minilla. Estamos probando las cosas. Aquí medimos a los países que hablan inglés en correlación al estudio de derechos humanos. Zambia, Zimbabue, Uganda, los que ven en pantalla. Fascinante la varianza cíclica cuando se miden los patrones semana a semana en correlación a causas o afectaciones al derecho humano. Estos son los países que hablan castellano, español. Aquí tenemos el tema de derechos humanos. México está en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Buscamos con patrones alimentados lo que pasa estadísticamente. No hemos tenido ahorita la oportunidad de analizar la ciclicidad de las causas país por país. La excepción de estudio es Guatemala. Aquí tenemos portugués, países que hablan árabe, países que hablan francés. Después podemos ser más precisos, pero francés. Ustedes pueden ir a googletendencias.com y pueden visualizar las tendencias globales. También tienen modelos tópico por tópico, agregado de distintas fuentes y tiene su constante. Bien, entonces se trata de encontrar cosas. Esa es la gráfica de mortalidad por malaria por cada 100,000 personas. Mencioné la correlación. Estos números que tienen correspondencias, la gente busca información de malaria, donde ocurre la malaria estadísticamente.
Sabemos que esto tiene que ver o es similar a estudiar a derechos humanos, es como lo que mi colega, el profesor, mostró antes, entre el número sea mayor o menor, tendremos más predicciones o correlacionadas. Entre más grande sea el número, la correlación es más ajustada, mientras el tema de los derechos humanos se agrava. La gente hace más investigaciones sobre derechos humanos en Guatemala. Las búsquedas son aproximadamente 10 veces más en derechos humanos que en España. Y esto importa por muchísimas cosas, pero ya se me acaba el tiempo para poder explicarlo. Entonces, algunos individuos tienen experiencia, tenemos evidencia agregada sobre qué significa esa experiencia. Creemos que tiene que ver con experiencia directa con el tema de los derechos humanos o experiencia menor con derechos humanos. Van a Internet, usan Google, tenemos evidencia que Google, ahí se hace como el 90% de búsquedas, buscamos derechos humanos. Ya me dieron un poquito más de esto, así que voy a buscar esta gráfica. Lamento que sean demasiadas gráficas. Una de las cosas que nos gusta es que las tendencias de Google no solamente nos dicen la frecuencia relativa de búsquedas para un término en un sitio y tiempo comparado contra otro, nos dice también qué otros términos se están buscando cuando se teclea derechos humanos en Google. Para Guatemala, por ejemplo, y Uganda, tenemos términos correspondientes por tema también. Aquí está dividido en idiomas, no lo tengo en la pantalla, pero muchos términos que se muestran en esta correspondencia de términos tienen que ver con derechos, instituciones legales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actividades locales. Esto es algo que no hemos tenido tiempo para ver qué otras cosas está buscando la gente cuando buscan derechos humanos en contextos similares. Aquí podemos ver la ubicación también. La región norte de Uganda es donde hay más resistencia y hay más gente que busca ahí, en esa zona. En la ciudad de Guatemala también tenemos menos búsquedas en Guatemala en relación a las otras dos ciudades grandes en donde la guerra civil es donde entiendo está ocurriendo. Ocurre. Mucho viene en términos también de esta motivación por innovar, en términos de no solo metodologías, sino, factores que van a rodear un trabajo de investigación, como desde la recolección de datos hasta el análisis o el modelo para analizar, particularmente modelos estadísticos. Hay algunas preguntas. Como tenemos todavía unos 20, 25 minutitos, quisiera muy rápidamente nada más rebotar y tal vez como comentarios puntuales puede ser, pero preguntarles, viendo que cada quien nos presenta, ahora sí que una apuesta, ¿no? Una apuesta por construir modelos que nos ayuden a entender. Primero, me parece más como modelos como para describir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué riesgos se identifican en particular según el modelo que cada quien está trabajando? Pues particularmente que nos lleven, y quisiera, como también meter este elemento de riesgos que nos lleven a narrativas peligrosas. Y particularmente, en el contexto, sobre todo político actual, ¿qué riesgos ven en este tipo de metodologías o apuestas para describir cómo suceden estos cumplimientos? Pudieran llevar a narrativas, vamos a ponerlas peligrosas por lo pronto. No sé si, profesora. I think there's a couple ways to thinking about sort of, we say dangerous narratives, right?
And I think there's sort of the narratives we tell ourselves, and then there's the narratives of que the nos sort decimos of a victims nosotros that we mismos receive, y las right? So I think narrativas de las there's víctimas. Son dos líneas. El peligro, el riesgo de la narrativa que nos contamos a nosotros mismos es que decimos el cumplimiento ya se realizó, pero no tiene nada que ver con la experiencia de las víctimas, y creo que de cierta forma nos da una sensación falsa de seguridad y también crea cuestiones de legitimidad de largo plazo para las instituciones. Por ejemplo, en Sierra Leona, cuyo fiscal viajó por todo el país y todo el mundo le pedía agua y electricidad y carreteras, y las carreteras no proporcionan electricidad, agua y carreteras. Entonces, nos enfocamos en cumplimiento legal y en la ejecución, pero omitimos a las víctimas. En términos de contextos políticos y narrativas peligrosas, creo que esto tiene que ver con aliados que nos ayuden a establecer ciertos buffers para las adjudicaciones, y los activistas han estado en la línea de fuego. Ha habido oficinas que se han cerrado, que se han eliminado por su trabajo, pero tener aliados ayuda a establecer esta especie de colchón. Gracias. Creo que quizás el riesgo, me parece que tenemos a veces cuando hacemos este tipo de trabajo, es que hay dos riesgos opuestos. Uno es que como el trabajo cuantitativo es un poco misterioso, no se ha tomado muy en serio, porque a veces es impenetrable, y esa es nuestra responsabilidad de hacerlo más transparente y más accesible para que pueda ser útil realmente. Pero también existe el riesgo opuesto, y es que se ha tomado demasiado en serio, en el sentido de que justamente a veces porque producimos un número, ese número parece tener una entidad particular, una credibilidad particular, pero realmente siempre lo que estamos haciendo son estimaciones, ¿no? que tienen un cierto grado de confianza y una cierta incertidumbre en lo que estamos estimando. Entonces, creo que esa es quizás la parte que es a veces más difícil de transmitir, que es que lo que estamos haciendo, siempre las estimaciones que estamos generando son estimaciones y por lo tanto tienen que ser tomadas como tales. Entonces, pueden ser muy útiles para generar un diálogo, pero siempre hay una limitación en lo que podemos inferir de ahí. This is a really interesting and important question. I wanted to break it down into two types. Dividirla en dos tipos para mi respuesta. Creo que tenemos un riesgo a nivel agregado. Las estadísticas a las que me refería en mi presentación han sido agregadas y esconden muchas variaciones, mucha información para la estimación de esas estadísticas. Tenemos el potencial de que estas estadísticas puedan conciliar la verdad, y podría estar sesgado este modelo, nos podría dar información irrelevante. Así que creo que el papel de los científicos sociales es crítico, ser críticos de las inferencias estadísticas que estamos generando a partir de los datos, especialmente de los datos agregados, y creo que los procesos desagregados, y a lo que me refiero es que en el terreno, en los procesos persona a persona o en las experiencias de los individuos, para gente que está en oficinas, pueden mitigar ciertos sesgos si la información se permite que esté públicamente disponible. Creo que Naciones Unidas, las comisiones de Naciones Unidas que, recopilan información pero no la hacen pública, y ese es un problema para el problema de la información agregada. El otro caro de la moneda, hay un problema de la información desagregada, particularmente si usamos las herramientas y los modelos de lenguaje, especialmente conforme se vuelven más sofisticados. Probablemente tengan un teléfono en su mano, están creando datos,
a partir de algoritmos ahora que puedan ser geoetiquetarnos a nosotros, y necesitamos protecciones legales para nosotros mismos para que la información no sea mal utilizada. Hay un riesgo desagregado para el modelado estadístico, y yo enseño a los estudiantes a que atiendan esto, y a las ONGs y también para las empresas privadas. Estas tecnologías se han estado utilizando, y creo que tenemos un riesgo desagregado también, porque hay que saber si el gobierno, una persona, quiere saber algo. Así que balancear ambas caras de la moneda es lo que nos ayudaría a mitigar el riesgo. Gracias. Me parece muy interesante también que veamos algunas respuestas. Ya no solo en términos de reconocer el riesgo, sino también encontrar cómo mitigarlo, ¿no? Me parece como muy interesante. Hay algunas preguntas. Quisiera hacerle primero una pregunta a la profesora Hillebreck. ¿Por qué no es importante o significante las víctimas o la participación de las víctimas en el cumplimiento? No sé si quiera, profesora. So it is. It's just not part of the data we collected. So sort of who the victim is and victim participation, I Saber think, are quiénes both son las sort of key víctimas y su variables. participación son variables But the data that I clave para los described datos que describí. really looked at the quality of the decision. Eso nos habla de la calidad de una decisión más que de los participantes, pero mi colega Joe Hegland y su colega Jessica Parente They have some work on sort of victim, who are the victims in this that hablan en quiénes son esas víctimas y su complemento, particularmente para la reparación de el resarcimiento del daño, y también identifican actores más poderosos, y también se identifica que entre más débil sea el participante hay menos cumplimiento. Es importante, y también la participación de las víctimas importa. Creo que particularmente en el sistema interamericano, ONGs y sociedad civil junto con las víctimas es bien importante. Y también los litigantes, 85% de los casos son como una maquinaria, y no siempre hay que estar de acuerdo con ellos, pero la participación de las víctimas con la sociedad civil podrían producir un, entre comillas, buen caso para que pudiera tener más éxito. Ese es otro elemento. La participación de las víctimas crea mejores casos, y ciertamente esto va a dictar el resultado del cumplimiento. Muchas gracias, profesora. Hay un par de preguntas para el profesor Aníbal. Y quiero un poco vincularla con la respuesta de la profesora. ¿Qué papel guarda la sociedad civil en el cumplimiento de medidas? Y supongo que, digamos, particularmente en el modelo que nos muestra de tiempos esperados de cumplimiento. Y esto también vinculado por ahí con algún texto que justo escribió con Mayra, que estuvo hace un ratito por acá, de este concepto de la apropiación, ¿no? Sí, ¿qué papel? La pregunta es ¿qué papel guarda la sociedad? Y si esto lo podemos también ver incluso en términos estadísticos, ¿cómo se vería? Gracias. Excelente pregunta, y no estoy seguro si puedo dar una gran respuesta, pero me parece que hay una intuición fundamental que está presente en buena parte de la literatura sobre cumplimiento en derechos humanos, y es que la sociedad civil tiene un papel fundamental para generar atención a los problemas, tiene un papel fundamental para contribuir en la formación de los casos, tiene un papel fundamental para presionar al Estado en el cumplimiento, tiene un papel fundamental en múltiples momentos. En el ejemplo que estaba presentando, en ese artículo sobre el efecto de las audiencias de supervisión de la Corte Interamericana para reducir el tiempo de cumplimiento, creo que la historia fundamental es que estas audiencias de supervisión, el modelo de la Corte Interamericana es fundamentalmente contencioso hasta el momento de la decisión, ¿no? Y ahí hay una lista de medidas de reparación que el Estado tiene que cumplir. Pero cuando nos movemos a las audiencias de supervisión,
Las audiencias de supervisión son un animal mucho más extraño, ¿no? Algunas son públicas, algunas pocas son públicas, la gran mayoría, el 90% son privadas, es decir, es una reunión entre los jueces, las juezas de la Corte, representantes del Estado, representantes de las víctimas y representantes de la Comisión. Y a veces lo que ocurre en esas audiencias de supervisión es que hay un cierto grado de negociación entre las partes sobre cómo es que se van a implementar las medidas ordenadas por la Corte. Las medidas no están en discusión, pero el cómo se van a implementar es parte de la conversación. Y ahí tener una sociedad civil fuerte en el país de origen que puede acompañar ese proceso, que puede asegurarse de que ese acuerdo se cumple, que puede generar la información que la Corte necesita cuando llega el nuevo momento de supervisión, esa sociedad civil es clave. Entonces creo que esto es un ejemplo más de un fenómeno que vemos reaparecer en muchos estudios sobre este tema. Y muchas gracias por mencionar el artículo que escribimos con Mayra, porque en ese artículo, lo que está en un libro editado por el Instituto Max Planck, lo que tratamos de sistematizar es el concepto de impacto, ¿no? Hablamos de cumplimiento, el tema del cumplimiento es el tema central de nuestra reunión hoy, pero buena parte de la conversación alrededor de este tema es, bueno, no solo nos interesa el cumplimiento como tal, sino pensando nos interesa saber el impacto social más allá del cumplimiento específico con las medidas. Y aquí nuestro argumento es que el impacto se produce justamente porque el discurso, el enfoque, el enmarcamiento del problema generado por los organismos internacionales a través de sus instrumentos legales son apropiados por la sociedad civil, por comunidades de práctica, y entonces son utilizados para empujar desde la sociedad civil una transformación institucional en el Estado, una transformación estructural. Entonces, de nuevo, la sociedad civil parece, o las comunidades de práctica más ampliamente, porque esto incluye, por supuesto, actores en el Estado, es la cadena de transmisión que nos conecta de los organismos internacionales al impacto más amplio. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero no sé si por ahí hay alguna pregunta en público, ahí hay una mano. Tal vez vemos si queda tiempo para otra. Adelante. Gracias. Perdón, es que es un poco larga, pero espero no caer en más un comentario que una pregunta. Pero quizás una primera pregunta para el panel es, para quienes no nos dedicamos específicamente a la investigación cuantitativa, ¿qué recomendación nos darían para dos cosas? Uno, para perderle el miedo un poco a los datos, sobre todo porque quizás en el derecho no estamos acostumbrados completamente a trabajar con datos y a veces ver números, cifras, fórmulas nos aterra, ¿no? Se dice de los abogados y las abogadas que estudiamos derecho porque no quisimos entrar a temas de números. Y lo otro es, vinculado con esto, cómo tomar las cifras y el reporte de los datos con cierta cautela. Y aquí aterrizo un poco más a la participación de Aníbal, porque en qué medida los datos, y un poco retomando lo que decía la profesora Seeking en la mañana, en qué medida los datos pueden cambiar las narrativas de procesos importantes, por ejemplo, en el caso de las soluciones amistosas. Si nosotros vemos el dato de vale más la pena irse por un mecanismo de solución amistosa, eso cambia completamente la narrativa de la justicia internacional. ¿Qué hacemos esperando sentencias y por qué no resolvemos todo en soluciones amistosas? Esto me lleva a preguntar si replicaron el modelo de Paraguay. Uno, entrada, ¿por qué Paraguay? Y dos, si lograron replicar el modelo de Paraguay a otros estados un poco para demostrar que las soluciones amistosas en realidad son el mecanismo más adecuado para acceder a la justicia y obtener un cumplimiento. Entonces, creo que son como tres preguntas en una, pero me llamaba, traté de conectar todo lo que procesé en este rato. Gracias. Le sumamos una cuarta. Digamos que también en términos, justo ahorita que platicábamos o poníamos sobre la mesa correlación, causalidad, digamos que nos asegura que los acuerdos de soluciones amistosas o incluso las audiencias de supervisión son las audiencias como tal, digamos, la variable, o es justo la participación de las víctimas, o es justo, no sé, ¿no? Como por ahí.
I'll at least address the first question about fear of data. Miedo a los datos, I'm quiero really a referirme a eso. qualitative Bueno, yo soy una académica cualitativa, cada año digo, no voy a hacer esto otra vez y lo hago otra vez. Así que hay un par de cositas por aquí. Parece que hablando de los datos y el cumplimiento de datos de derechos humanos crean una interfase para abrir la plataforma a académicos no cuantitativos y a personas que ejercen el derecho o su actividad. Yo solamente quiero o me gusta a mí jugar con los datos de forma accesible. Uso las herramientas de la visualización de datos para romper la barrera entre los modelos estadísticos detrás de ello y los usuarios. Por otro lado, y creo que usted lo mencionó antes, tiene que ver con que nosotros como académicos dejemos en claro a los usuarios cómo pueden usar los datos. A mí me encantaría sentarme con practicantes y decirles, aquí están los datos de derechos humanos. Si yo fuera una ONG para ayudarle a un país a sacar sus recomendaciones UPR, yo lo que haría sería revisar recomendaciones en la fase de la delegación, quién puede participar. Entonces creo que hay muchos juegos de datos muy amistosos para poder como jugar, digámoslo, para entender, pero dependerá de nosotros y nosotras dejar las cosas en claro sobre cómo usar los datos de forma práctica. Podemos hablar de publicaciones en todo momento, maravilloso, pero de verdad queremos que todo esto se implemente. Sí, estoy de acuerdo y me parece que todos tenemos nuestros miedos y eso está bien. Pero creo que la clave aquí es la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Yo aprendo, buena parte de los trabajos que mostré, o todos los trabajos que mostré, de hecho, han sido en colaboración con estudiantes de la Escuela de Derecho en la Universidad de Notre Dame, del programa del LLM, y yo todo el tiempo estoy aprendiendo de ellas y ellos sobre el sistema interamericano a un nivel que conocía muy poco antes. Entonces, y sería imposible hacer este trabajo sin tener la interpretación de los resultados que mis colegas en Derecho o colegas como Mayra, que conocen bien el sistema interamericano, me pueden ayudar a generar. Porque aquí hay una cuestión clave que siempre hay que tener en cuenta, y es que los datos nunca hablan por sí mismos, ¿no? Y los resultados cuantitativos nunca hablan por sí mismos. Al igual que los textos legales tienen que ser interpretados, y esa interpretación requiere de una colaboración entre alguien que puede entender la limitación del instrumento estadístico que estamos hablando, pero alguien también que puede entender el contexto legal en el cual ese resultado se ha generado y qué es lo que potencialmente significa. Entonces, esto por supuesto lleva a la pregunta de cuáles son las narrativas que surgen de esos datos. Esas narrativas, por supuesto, los datos siempre pueden ser manipulados, pero creo que la cuestión clave es que estas narrativas siempre requieren una colaboración una colaboración interdisciplinaria para que podamos obtener la interpretación correcta de un resultado, que si no, muchas veces, si lo interpretamos solamente desde una perspectiva disciplinaria muy estrecha o desde una perspectiva muy académica, en general tenemos el resultado quizás correcto, pero la interpretación incorrecta. Entonces las colaboraciones son fundamentales. Por eso el ejemplo de Paraguay es un buen ejemplo en el sentido de que la razón por la cual tenemos datos de Paraguay es porque en algún momento las colegas de la Corte Suprema en Paraguay nos pidieron colaborar en este tema y entonces tuvimos espacio para hacer una colaboración e interpretar los resultados con ellas en la medida en que trabajamos en este tema. El tema de la causalidad, por supuesto, es el gran debate infinito siempre que hacemos estudios a partir de datos observados, que no son experimentales. Y por supuesto siempre hay técnicas que nos permiten aproximarnos un poco más, tratar de descartar explicaciones alternativas de otras posibles explicaciones y tratar de asegurarnos lo más posible que el factor que estamos analizando, digamos el instrumento legal que estamos analizando, es realmente lo que hace la diferencia y no algo más que no podemos observar. Pero por supuesto la capacidad que tenemos para generar esta certidumbre y nuestra confianza en ese argumento causal depende mucho del diseño de investigación y de la calidad de los datos en cada caso.
Tal vez, maybe your presentation was the scariest one. So. Quizás su presentación fue la que dio I más hope it temor. wasn't scary. I tried to make it. Bueno, no quería espantarlos. Y tengo versiones más terroríficas que esta, ¿eh? Espero que ustedes estén capacitados como abogados para ser pensadores críticos y siempre que ustedes vean datos, información cuantitativa o cualitativa, puede ser totalmente cualitativa en cuanto a reportes como el monitoreo de derechos humanos, pero su trabajo es mantenerse escépticos en ese sentido. Hubo una argumentación en la literatura de derechos humanos de hace algunos años, Jeff Dance y yo escribimos al respecto y lo comenté al inicio de mi presentación. Hubo un grupo de académicos que más o menos tomaron datos por hechos, utilizaron los datos para generar hallazgos. Y hubo un grupo opositor que dijo, no puedes confiar en estos datos, así que no podemos usar esta información para nada. Estoy tratando de caracterizar el debate. Hay más detalles, por supuesto, en el libro. En los últimos años, la gente ha hecho más análisis cuantitativos y cualitativos en derechos humanos. Hay que mantenerse escéptico con la información a la que tenemos acceso y aquellos de nosotros a quienes nos gustan las estadísticas, a quienes nos gustan hacer encuestas, y lo soy yo me tomo mi tiempo y he desarrollado habilidades para trabajar con datos, pero le paso luego la información a colegas que son más cualitativos y les pido su opinión. Espero que al menos en el ámbito de los derechos humanos hay más apertura y espero que haya más apertura para que podamos dialogar con aquellas personas a los que los métodos les dan miedo. Por supuesto, no hablo de todo en el espacio de las ciencias sociales o políticas, pero yo los invito a que si encuentran datos o modelos cuantitativos que se ven como oscuros, espero que ustedes tengan a alguien a la mano y yo me hago disponible también para esto. Yo los puedo ayudar en relación a los juegos de datos que he presentado hoy, incluso algunos que no son directamente parte de mi trabajo, porque al final de cuentas este trabajo es muy importante y va más allá de que los análisis de datos sean correctos o no, y la mayor parte de los que estamos aquí me parece que hemos invertido para garantizar que haya un avance científico y ese avance científico va a reducir los riesgos de los que hemos hablado hace poquito. Ponentes y nuestra ponente. Pues nos vamos entonces con nuestra invitación, ¿no? Un poco a perderle el miedo, pero también a veces a entrarle también con miedo, se vale, ¿no? Con miedo, pero entrarle y a dialogar, una invitación al diálogo y a utilizar, digamos, instrumentos que sin duda tienen muchísimo potencial para avanzar en la promoción y garantía de los derechos.